Mi papá es Ismael Zambada García. El Mayo es su sobrenombre más común. Mi padre es el líder del cártel de Sinaloa. Por el poder, por el dinero, por la corrupción. Desafortunadamente hay los celos de otras personas. Gente que siente envidia de uno y comienzan a haber problemas. Y así es como inician las guerras. Una de estas guerras estallará entre los cárteles de Sinaloa y Tijuana, costando miles de vidas a lo largo de varias décadas, aunque apenas unos años antes, sus líderes aún compartían la misma mesa. En 1992, el enfrentamiento se vuelve inevitable. La familia Arellano Félix, firmemente establecida en Tijuana, consolida rápidamente su control sobre los corredores estratégicos hacia California. Gradualmente, lleva a toda la ciudad bajo su influencia para monopolizar lo que se conoce como una plaza. Las plazas son poblaciones o territorios por donde se trasiega droga rumbo a Estados Unidos. Ahí las autoridades y policías están al servicio del capo que las tiene a su cargo. Cualquiera que transporte drogas por su territorio sin autorización corre el riesgo de terminar en una bolsa negra. Para mantener el control de esta área extremadamente lucrativa, los hermanos Arellano Félix invierten grandes sumas en corrupción, hasta $1 millón por semana, para comprar protección de las autoridades gubernamentales y policiales a todos los niveles. Sorprendentemente, el Chapo, uno de los principales líderes de Sinaloa, desafía abiertamente a los hermanos Arellano Félix. Rechaza el pago de piso, que considera injusto, y busca activamente maneras de evadir su control. Despiadado, el Chapo se metió a Tijuana sin permiso de los dueños de la plaza para meter drogas a California. Por eso comenzó su guerra con el cártel de los Arellano Félix. A pesar de su inteligencia táctica, el Chapo nunca podría haber enfrentado solo a una organización tan poderosa como el Cártel de Tijuana, ni siquiera con la ayuda de su aliado Héctor Palma. En este estancamiento surge un aliado inesperado para el Chapo. Desde las sombras del submundo mexicano, Ismael Zambada García, apodado El Mayo, toma la decisión crucial de apoyarlo. La historia toma un giro fascinante porque el Mayo había mantenido previamente relaciones cercanas con los hermanos Arellano. Durante años, había vivido en Tijuana y trabajado estrechamente con ellos. Sus lazos iban más allá de lo meramente comercial. El hermano mayor de los Arellano incluso fue el padrino de algunos de los hijos de Mayo, un testimonio de una relación profundamente personal. Sin embargo, a pesar de estos lazos sagrados, los Arellano, cegados por su arrogancia, también exigieron que el Mayo les pagara un piso. Aunque podría haber negociado un arreglo, sus instintos agudos le hicieron reconocer el peligro que representaban estos ambiciosos hermanos. Su deseo de expandir su influencia más allá de Tijuana representaba una amenaza que debía ser neutralizada antes de que se saliera de control. Sinaloa, la cuna del crimen organizado mexicano, ve surgir a uno de los capos más notorios, Ismael El Mayo Zambada García. Nacido en el pequeño pueblo de El Álamo, con apenas 200 habitantes, en la región de Culiacán, es enviado a la ciudad principal para su educación primaria, ya que sus padres buscan ofrecerle un futuro mejor. La infancia del Mayo, aunque marcada por un ambiente familiar cálido, toma un giro trágico a los 12 años con la muerte de su padre. Forzado a abandonar la secundaria, debe ayudar a mantener a su familia. En el Triángulo Dorado, una región montañosa donde las amapolas de opio, fuentes de la heroína, se han cultivado durante generaciones, su tío y otros familiares ya estaban involucrados en estas actividades. Pero al regresar al pueblo, el Mayo aún se limita a trabajos agrícolas legales para llegar a fin de mes. Después de realizar varios trabajos esporádicos, se establece en El Dorado, un pueblo en auge gracias a la industria azucarera.
Comienza como simple lavador de llantas para camiones que transportan azúcar y más tarde se convierte en conductor. Sin embargo, estos modestos ingresos no son suficientes y es entonces cuando su vida da un giro radical. A principios de la década de 1970, un cubano llamado Antonio Cruz Vázquez, un criminal experimentado que había pasado tiempo en Estados Unidos, llega a Sinaloa en busca de proveedores. Su relación rápidamente va más allá de lo comercial. Vázquez se casa con la hermana mayor del Mayo, forjando un vínculo familiar y criminal inquebrantable. Desde entonces, la familia Zambada se convierte en proveedor de heroína para la red de Vázquez, mientras el joven Mayo, con apenas 20 años, comienza a realizar misiones para su cuñado, a quien considera un mentor. Tras establecer esta asociación estratégica, Vázquez regresa a Los Ángeles para continuar sus operaciones. En Sinaloa, las drogas se empaquetan meticulosamente y se envían en maletas por diversos vuelos o escondidas en llantas de camiones rumbo a Estados Unidos. Luego se distribuyen en Los Ángeles y Las Vegas a través de la red altamente organizada de Vázquez. Así es como el Mayo, con apenas 20 años, entra en el tráfico a gran escala. Su éxito es tal que en 1977, el Mayo decide dar el siguiente paso y mudarse a Los Ángeles. Se lleva consigo a su primera esposa, Rosario, su amor adolescente de Sinaloa, a quien considera su joya, a pesar de las muchas compañeras que seguirán. Con ella tiene a Vicente, apodado Vicentillo, su hijo favorito, destinado a heredar algún día el imperio de su padre. Vicentillo es solo uno de la larga lista de hijos que el Mayo tiene. Ciertamente no se detiene en ese aspecto. El Mayo se establece en Los Ángeles con su familia, pero apenas un año después, la situación se complica para Vázquez, quien no oculta su estilo de vida ostentoso, derrochando fortunas en casinos. Eventualmente, es arrestado por la policía, comprometiendo parte de su red. Es entonces cuando el nombre Zambada aparece en los periódicos. Los artículos revelan que las drogas provienen del negocio familiar Vázquez Zambada. Esta publicidad no deseada destaca su posición significativa en el submundo. El Mayo tuvo una suerte excepcional. Las autoridades estadounidenses lo consideraban un actor menor y nunca lo procesaron durante este periodo. Esta negligencia probablemente se deba a la creencia equivocada de que residía en México, cuando en realidad vivirá en Los Ángeles durante los siguientes 5 años consecutivos, tomando el control y desarrollando la red establecida por su cuñado. Para los cárteles, Los Ángeles era entonces un centro neurálgico casi tan importante como Sinaloa. Era el núcleo logístico desde el cual se distribuía a las principales ciudades estadounidenses, la verdadera fuente de los astronómicos beneficios del narcotráfico. Como estratega metódico, el Mayo repatriaba sistemáticamente sus ganancias a su estado natal. En Sinaloa, invertía fuertemente en bienes raíces, ganadería y agricultura, construyendo las bases de un imperio financiero con apariencias perfectamente legales. Todos sus allegados testimonian su estilo de vida discreto, sin ostentación ni excentricidades. Cultivaba el anonimato y se vestía como un auténtico ranchero, desdeñando las marcas de lujo. A su familia les confesaba que no construía su fortuna para vivir en palacios, sino para nunca más experimentar la pobreza. Esta sobriedad calculada explica cómo logró evadir a las autoridades durante más de medio siglo, convirtiéndose en una figura casi mítica del submundo. De regreso en Los Ángeles, el Mayo navegaba entre ambos lados de la frontera para supervisar su red de distribución. Como estratega visionario, tomó la decisión crucial de establecerse en Tijuana en 1982, mientras mantenía residencias en varias ubicaciones estratégicas. Percibió claramente los cambios del mercado. La era del polvo blanco se estaba imponiendo.
trayendo beneficios exponenciales, pero exigiendo una logística más sofisticada y, sobre todo, la construcción de alianzas duraderas. Durante este periodo, México experimentó una transformación decisiva. En ese momento, el Cártel de Guadalajara alcanzó su apogeo. Aunque su nombre evoca su base operativa, la mayoría de sus miembros eran originarios de Sinaloa. La organización se ganó la reputación de pionera en la colaboración con los colombianos, transformando a México en una plataforma estratégica de tránsito hacia Estados Unidos. La Ruta del Pacífico, conectando Sinaloa con California vía Tijuana, se convirtió en un corredor privilegiado para transportar polvo colombiano, generando enormes beneficios para los capos mexicanos. El Cártel de Guadalajara funcionaba como una federación que agrupaba a varios capos regionales. A pesar de tensiones ocasionales, su alianza perduraba, principalmente bajo la influencia de Miguel Félix Gallardo, cofundador y figura dominante, apodado El Padrino. En este entorno donde todos se conocían, cada uno buscaba lucrarse con el comercio floreciente. Su misión se dividía en dos pasos esenciales: recibir la mercancía colombiana en suelo mexicano y luego transportarla a la frontera estadounidense, donde los colombianos se encargaban de la distribución y venta. El Mayo, que ya poseía infraestructura de transporte para heroína, se integró naturalmente a este sistema. Mientras preservaba la independencia de su grupo, colaboraba estrechamente con la organización de Miguel. Es en esta misma estructura donde comienzan a gravitar futuros pesos pesados del narcotráfico, como el Chapo y Héctor Palma. Como suele ocurrir, los negocios prosperan sin contratiempos, hasta que el grupo de Guadalajara comete el acto irreparable de liquidar a Kiki Camarena, un agente de la DEA. Este evento provoca un escándalo internacional y despierta la furia de Estados Unidos, que lanza una vasta operación de represalias. Los principales asociados de Miguel caen uno tras otro, mientras que El Padrino, gracias a su red de influencias políticas, logra mantener su libertad algunos años más. Es en este contexto de caos que el nombre del Mayo comienza a aparecer en los informes oficiales. Según documentos de la década de 1980, el Mayo colaboraba estrechamente con Miguel. Por órdenes de el Mayo encabezó una organización dedicada al narcotráfico con sede en Culiacán, con influencia en la costa del Pacífico. Mantenía relaciones de tráfico de drogas con el llamado Cártel de Medellín. No es sorprendente que, tras la ejecución del agente de la DEA, los medios mexicanos comiencen a interesarse de cerca por los vínculos entre Miguel y el Mayo Zambada. Esta exposición mediática también tiene repercusiones para el hermano menor del Mayo, conocido con el seudónimo de El Rey. A diferencia de su hermano mayor, el Rey aspira a una vida normal. Pero en Culiacán, Sinaloa, es difícil escapar de la sombra de un hermano ya temido en el submundo. A pesar de esta carga, intenta forjar su propio camino estudiando contabilidad. Brillante, asciende rápidamente y logra, con apenas 20 años, un puesto directivo en una empresa respetable de Ciudad de México. Todo cambia cuando el caso del agente de la DEA vuelve a traer el nombre Zambada a la prensa. Sus colegas, intrigados, le preguntan sobre un posible vínculo familiar. Y obligado a admitir la verdad, el Rey ve cómo la confianza en la empresa se erosiona, a pesar de sus indiscutibles habilidades contables. La mala publicidad asociada a su nombre eventualmente le cuesta su puesto. Frente a este estancamiento profesional, su hermano el Mayo le tiende una mano, proponiéndole examinar las cuentas de su organización. Sospechando que ciertos asociados gringos malversaban fondos, le encarga un examen meticuloso de sus cuentas. El Rey pone en práctica su talento contable, desarrollando un sistema claro para rastrear el dinero e identificar rápidamente a los responsables de los robos,
y gradualmente sus responsabilidades se extienden a la gestión completa de la logística de la red. Según los testimonios posteriores del rey, la infraestructura de su hermano transporta cantidades tan grandes de coca que Miguel lo solicita para salvar su imperio. Miguel se ve amenazado tras la detención de sus principales asociados luego del caso del agente de la DEA, Kiki Camarena. Gracias a su red logística, el Mayo asegura el paso de los cargamentos a Estados Unidos y, sobre todo, aprovecha para establecer sus propias relaciones directas con los cárteles colombianos. Mientras tanto, dentro de la estructura en declive de Guadalajara, otro grupo gana poder, los hermanos Arellano Félix, que consolidan gradualmente su control sobre Tijuana, ahora considerada una posición estratégica clave para todo el contrabando transfronterizo. $230 millones en ganancias anuales. Eso es lo que supuestamente obtenían los hermanos Arellano Félix, gracias al cobro de piso a todos los que cruzaban mercancía por Tijuana, rumbo a Estados Unidos. Operando como una verdadera aduana paralela, controlaban uno de los corredores más lucrativos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, antes de este ascenso meteórico, eran apenas operadores modestos dentro de la jerarquía. Hagamos un paso atrás. En esta gran familia, Benjamín ocupaba el rol de liderazgo, asistido por su hermano Ramón, más violento e impredecible. A diferencia de otras figuras importantes de Sinaloa, la familia Arellano Félix no creció en la pobreza. Sus primeros pasos en el crimen se centraron en el contrabando de aparatos electrónicos y ropa, aún actividades marginales, hasta que se establecieron en Guadalajara. Fue allí donde Benjamín se cruzó con Javier Caro Payán, apodado El Doctor, primo de Rafael Caro Quintero, uno de los cofundadores del Cártel de Guadalajara. En este entorno, la integración de contactos cercanos y familiares era práctica habitual. Resulta que el Doctor era entonces responsable de las operaciones en Tijuana para el cártel. De hecho, como se explicó anteriormente, la organización de Guadalajara estaba compuesta por diferentes líderes regionales que operaban en zonas estratégicas para supervisar la logística. Es importante entender que numerosos jefes coexistían en una misma región, a veces colaborando, a veces enfrentándose. No todos formaban parte de la organización de Guadalajara, pero la violencia no era tan generalizada en ese momento como lo es hoy. En cualquier caso, el encuentro entre Benjamín y el Doctor dio frutos, y Benjamín fue absorbido en la estructura como secretario y luego lugarteniente, supervisando las operaciones diarias. Se estableció en Tijuana, donde se unió también su hermano Ramón, el más violento de todos, junto con el resto de la familia. Examinemos en detalle los comienzos financieros de los hermanos Arellano en la década de 1980. En 1984, Everardo Arturo Páez, apodado El Kitty, operaba como traficante de marihuana de nivel medio en Estados Unidos. Coordinaba de 4 a 5 entregas semanales de aproximadamente 100 kilogramos cada una, moviendo la mercancía de San Diego a Los Ángeles, un verdadero centro de distribución estadounidense. Su eficiencia llamó la atención y fue convocado a Tijuana para reunirse con sus superiores. En este entorno compartimentado, donde el anonimato era primordial, los operativos generalmente desconocían la identidad de sus verdaderos comandantes. Eso cambia a principios de 1985. En Tijuana, el Kitty conoció a dos jóvenes de apariencia distinguida, Benjamín y Ramón Arellano Félix, quienes en ese entonces eran todavía simples lugartenientes de El Doctor. Habiendo ganado su confianza, se le encomendó la tarea de repatriar cerca de $2 millones al mes en ganancias por la venta de mota desde Estados Unidos hacia la base de Tijuana,
un logro notable para criminales que aún estaban lejos de ser considerados verdaderos capos. Durante este periodo, la organización de Tijuana logró corromper a un agente estadounidense de aduanas que facilitaba el paso clandestino de los envíos a través de la frontera. Tras informes de inteligencia, las autoridades comenzaron a vigilar a este funcionario corrupto. La pandilla de Tijuana implementó entonces un sistema ingenioso. Un centinela ubicado en una colina con binoculares señalaba a los conductores que transportaban productos qué puesto de control estaba ocupado por su cómplice, permitiéndoles dirigir entonces hacia el paso seguro. El inspector hizo la vista gorda a aproximadamente 70 envíos, embolsándose más de $1 millón en sobornos en el camino. Los investigadores estadounidenses lo identificarían más tarde como un eslabón esencial en una operación mucho mayor que permitió el transporte de más de 100 toneladas de mota bajo la dirección del doctor. En 1987, la operación colapsó. El inspector fue sentenciado a 17 años de prisión y gran parte de la red que se extendía hasta Canadá fue desmantelada, incluyendo la detención del propio doctor. Tras este vacío de poder, los hermanos Arellano Félix tomaron naturalmente el control de las operaciones, aprovechando la experiencia acumulada durante sus años en el negocio. Aunque ganaron autonomía, continuaron operando bajo el paraguas del Cártel de Guadalajara, manteniendo una relación privilegiada con Miguel. En cuanto a El Kitty, se estableció como un lugarteniente de confianza junto a los hermanos, desarrollando una amistad particularmente fuerte con Ramón. Es importante entender que una ciudad grande como Tijuana no era un territorio exclusivo. Los enormes beneficios generados por su posición estratégica hacia Estados Unidos inevitablemente atrajeron a múltiples jefes criminales. Entre estas figuras locales, 2 hombres ya dominaban tras bambalinas: Jesús Labra Avilés, apodado El Chuy, y Manuel Aguirre Galindo. Estos veteranos, verdaderos cerebros financieros, tenían una sólida red en círculos económicos y políticos. Según la Procuraduría General de la República, El Chuy, presentado como el tío de los hermanos Arellano, no solo facilitó su expansión, sino que también aseguró su integración al darles la bienvenida a su llegada a Tijuana unos años antes. Estos estrategas preferían permanecer en las sombras, dejando que los hermanos Arellano gestionaran las operaciones diarias y, sobre todo, el control de los corredores fronterizos. Esta alianza estratégica se desarrolló en una asociación duradera y lucrativa, evolucionando hacia la creación de un verdadero Consejo de Jefes. Esta estructura de toma de decisiones, compuesta por varios miembros influyentes, se reunía para decidir sobre asuntos cruciales, apertura de nuevas rutas, diversificación de actividades y, en un tono más oscuro, la eliminación de rivales considerados demasiado peligrosos. Es importante recordar que durante este mismo periodo, el Mayo, quien ya supervisaba una vasta red de operaciones en varias regiones, tomó la decisión estratégica de trasladar a su familia al corazón de Tijuana. Esta ciudad fronteriza se convierte en el escenario de una alianza significativa con Benjamín, desarrollando una colaboración profesional tan estrecha que sus respectivas familias mantienen lazos personales privilegiados. Vicentillo, hijo de El Mayo, da testimonio de esto en sus escritos. En aquel tiempo la mayoría de ellos eran socios y compadres de mi padre. Yo los veía muy seguido cuando vivía ahí en los 80. Javier Arellano Félix, Francisco Arellano Félix, Ramón Arellano Félix, Eduardo Arellano Félix. Era con quienes tenía más contacto. La organización del Mayo opera con una eficiencia formidable. Su red cuenta con una infraestructura sofisticada para recibir y transportar envíos desde Sinaloa a lo largo de la costa del Pacífico hacia Tijuana. En esta estratégica ciudad fronteriza, los hermanos Arellano sobresalen en el arte del contrabando,
una habilidad que los distingue de todos los demás operadores. El sistema opera con precisión. Los hombres del Mayo entregan polvo blanco a los almacenes en Tijuana. Luego los operadores de Arellano se encargan del empaquetado y envío a Los Ángeles, donde los representantes del Mayo recuperan la mercancía. Este servicio le cuesta al Mayo entre $1,000 y $1,200 por kilogramo, una suma astronómica si se considera que toneladas de producto cruzan regularmente la frontera a través de este circuito. Con el tiempo, los hermanos Arellano consolidan su posición y ganan influencia. Este ascenso les permite desarrollar su propia red para importar y distribuir coca, buscando mayor autonomía. Al mismo tiempo, continúan ofreciendo sus servicios a otros miembros de la Organización de Guadalajara para el tránsito transfronterizo, cobrando una comisión sustancial gracias a su privilegiada posición geográfica. Es fundamental entender que todos los operadores de la Organización de Guadalajara, notablemente los hermanos Arellano, Héctor Palma y El Chapo, colaboran estratégicamente para mover sus productos a Estados Unidos. Sobre ellos hay varios asociados influyentes, incluyendo a Amado Carrillo Fuentes, quien coordina a alguno de estos operadores mientras les permite relativa autonomía con sus propias redes y territorios. La relación privilegiada entre Amado y el Mayo merece ser destacada, caracterizada por una sólida amistad y apoyo mutuo constante. Respecto a la dinámica entre estas figuras, El Chapo ha mantenido relaciones tensas con los hermanos de Tijuana desde el inicio de su carrera. Estos antagonismos, inicialmente menores, toman un giro decisivo a fines de los años 80, entre 1988 y 1989 según fuentes, marcando el inicio de un conflicto mayor. Armando López, apodado El Rayo de Sinaloa, también opera para el Grupo de Guadalajara. Un asociado de largo tiempo de El Mayo, mantiene sobre todo una relación fraternal con El Chapo. Juntos, principalmente gestionan la recepción de envíos que llegan desde Colombia por aire. El incidente crítico ocurre durante una fiesta en Tijuana. Los testimonios difieren sobre la ocasión. Algunos mencionan el cumpleaños del Mayo, otros el bautizo de la hija de Benjamín. El Rayo, ebrio, provoca un altercado tras negársele la entrada. La situación se complica por tensiones preexistentes. Al parecer el Rayo sentía algo por Enedina, la hermana de los Arellano, y sus reiteradas insinuaciones exasperan a los hermanos, quienes la habían destinado a un hombre de mayor estatus social. En la fiesta, alertado por la disputa, Ramón, el más violento de los hermanos, sale y, reconociendo al Rayo, lo ejecuta con un disparo en la cabeza sin previo aviso. El cuerpo es abandonado en un camino aislado y, según algunas fuentes, los hombres de Ramón también eliminan a miembros de la familia de El Rayo para prevenir cualquier venganza. Aunque El Rayo era un antiguo asociado, esa noche el Mayo no rompe con los Arellano. Sin embargo, el incidente abre un frente conflictivo con El Chapo, requiriendo numerosas reuniones para intentar calmar las tensiones. En 1988, Ramón Arellano Félix mató a un compadre de mi compadre Chapo en la fiesta de cumpleaños de mi papá. Se llamaba Armando López, alias El Rayo López. Después del asesinato hubo diversas reuniones en la Ciudad de México. Yo no estuve presente, pero estuvo mi papá y Amado Carrillo Fuentes. Ellos fueron a la Ciudad de México a tener un encuentro. Mi papá, Amado Carrillo Fuentes, mi compadre Chapo, Héctor Salazar Palma, alias El Güero Palma, y los Arellano, para ver lo que había pasado. En ese tiempo ellos habían estado buscando hacer las paces. Todo había estado bien entre los Arellano y mi compadre Chapo, que en ese tiempo estaba viviendo en Guadalajara algunas veces al año. Ellos decían que todo había estado bien con Ramón Arellano. A pesar de esta aparente tregua, la paz permanece frágil y efímera. El Chapo, profundamente marcado por esta afrenta, alimenta silenciosamente su resentimiento, esperando pacientemente el momento ideal para vengarse.
1989 marca un punto de inflexión decisivo en el mundo del narcotráfico. Miguel, el todopoderoso padrino, es finalmente arrestado en su villa de Guadalajara a pesar de su vasta red de influencia política. Esta captura señala el inicio inevitable de la desintegración del Cártel de Guadalajara. Poco después, Amado, un lugarteniente excepcionalmente competente y favorito para suceder como jefe de la organización, cae a su vez. Las autoridades desmantelan su compañía aérea, incautan 6 aviones, 2 propiedades y un arsenal significativo. La investigación confirma oficialmente sus vínculos con los cárteles colombianos en el transporte aéreo. Encarcelado en el Reclusorio Sur, comparte celda con Miguel y Juan José Esparragosa Moreno, apodado El Azul. Este último es considerado un mediador en el bajo mundo mexicano, reconocido por sus habilidades de negociación y su capacidad para mantener buenas relaciones con todos. Gracias a su inteligencia, obtiene lo que desea sin asumir demasiados riesgos. Contra todo pronóstico, la estancia de Amado en prisión resulta sorprendentemente breve. Para asombro general, es liberado tras solo unos meses de encarcelamiento por falta de pruebas suficientes. Sin una jerarquía clara y con cada miembro de la organización de Guadalajara ganando poder de forma independiente, el sistema y las reglas que gobernaban el narcotráfico durante la década anterior ya no puede funcionar. Es necesario otorgar más autonomía a cada persona para mantener el orden y preservar la paz. Esta es la idea fundamental que, en realidad, nunca podría haber sido viable a largo plazo. En este contexto, se celebra una reunión histórica en Acapulco, un balneario muy popular en ese momento. Durante esta reunión, se dividen los antiguos territorios del Cártel de Guadalajara. Cada lugarteniente recibe control exclusivo de un área específica, llamada Plaza. Este nuevo sistema impone una regla clara. Cualquiera que desee mover su mercancía a través de la plaza de otro, debe pagar el piso al controlador de ese territorio. Tras la distribución de territorios, varias áreas estratégicas se asignan a los personajes principales de nuestra historia. Tijuana va a Jesús, conocido como El Chuy, quien, prefiriendo permanecer en las sombras, confía la gestión operativa a los hermanos Arellano. Tecate, una posición fronteriza adyacente a Tijuana, queda a cargo de El Chapo. San Luis Río Colorado se coloca bajo la autoridad de Héctor Palma. Juárez, un corredor de importancia comparable a Tijuana, pasa al control de Rafael Aguilar Guajardo, en estrecha colaboración con Amado. Finalmente, Sinaloa, la cuna histórica de muchos narcos, se atribuye a El Mayo, asociado con Baltasar Díaz, conocido bajo el alias Don Balta. Durante años, El Mayo mantuvo una estrecha colaboración con Don Balta, supervisando sus operaciones conjuntas. En ese momento, Don Balta ya era considerado uno de los varones más influyentes del país, habiendo acumulado una fortuna colosal estimada en $500 millones. Las autoridades mexicanas le atribuían no solo el papel de principal financiador, sino también el de asesor estratégico dentro de la organización de Miguel. Tras el encarcelamiento de Miguel, había perdido gran parte de su capacidad financiera, un vacío que Don Balta logró llenar financiando los envíos significativos que continuaban llegando desde Colombia. La alianza entre El Mayo y Don Balta se manifestó de manera particularmente significativa durante el matrimonio de María Teresa, hija de El Mayo, con Javier, hijo de Don Balta. Esta unión familiar selló su asociación profesional. Se dice incluso que El Mayo pidió a Benjamín Arellano Félix que fuera el padrino de la ceremonia, testimonio de la importancia de sus relaciones. Desafortunadamente para Don Balta, su influencia se cortó en 1991, cuando fue arrestado por las autoridades.
Pasaría varios años en detención, pero su legado criminal perduró a través de su hijo Javier, quien continuó trabajando estrechamente con el Mayo, a pesar del encarcelamiento de su padre. Incluso después de la división de territorios, el Mayo mantuvo estratégicamente su residencia en Tijuana, mientras fortalecía sus lazos con los hermanos Arellano. Estos últimos, que se habían convertido en los maestros indiscutibles de esta plaza fronteriza, eran aliados esenciales para sus operaciones. Inicialmente, el Mayo dependía completamente de la logística de los Arellano para transportar su mercancía a Estados Unidos, pagando el piso a cambio. Con el tiempo, construyó su propia infraestructura de transporte en el corredor de Tijuana, reduciendo su dependencia mientras mantenía colaboraciones ocasionales con los hermanos. Sus considerables inversiones en esta región demostraban claramente la importancia estratégica que otorgaba a este punto de cruce fronterizo. Tijuana se convirtió verdaderamente en su base de operaciones. No contento con asentar allí a su esposa legítima e hijos, incluyendo a Vicentillo, también trajo a su amante Leticia. De esta relación nació un hijo llamado Serafín en mayo de 1990 en San Diego. Para fortalecer sus lazos con los Arellano, el Mayo no dudó en pedir a Benjamín que fuera el padrino de este recién nacido. Esta relación de padrinazgo tenía una dimensión puramente pragmática. En ese momento, cada envío que cruzaba Tijuana estaba sujeto al pago de piso, y el Mayo esperaba a través de esta alianza familiar obtener condiciones más ventajosas. Sin embargo, como veremos pronto, los acontecimientos no se desarrollaron según sus expectativas. La familia de Tijuana se consolidó como una fuerza temible en el bajo mundo, gracias a una estrategia tan brillante como aterradora. Donde sus competidores reclutaban del bajo mundo, los hermanos Arellano rompieron con la norma al transformar a la élite social en una verdadera máquina de guerra. En las colinas de Tijuana, las villas lujosas se convirtieron en el escenario de un reclutamiento tan sutil como efectivo. Al caer la noche, los hijos de la burguesía mexicana acudían a estas residencias, donde la música retumbaba y el champán fluía libremente. Detrás de estas fachadas festivas, se encontraba una red tejida pacientemente por el Chuy, el oscuro asesor de los hermanos. Él era quien sugería a los hermanos que apuntaran específicamente a estos herederos privilegiados. La estrategia era implacable: sumergir a estos jóvenes en un océano de polvo blanco y placeres prohibidos, creando una dependencia que los transformara en servidores devotos de la organización. Estos jóvenes privilegiados, llamados narco-juniors, comenzaban como mulas ideales. ¿Quién sospecharía que estos elegantes estudiantes, conduciendo autos de lujo, transportaban varios kilos de polvo blanco entre Tijuana y San Diego? Los Arellano descubrieron rápidamente que su estrategia superaba las expectativas. Detrás de la apariencia pulida de estos hijos de familias acomodadas, había una sed insaciable de emociones fuertes. Estos chicos ricos no le tenían miedo a nada. Habían crecido con todo lo que el dinero podía comprar. Lo único que nunca habían experimentado era la adrenalina de tener una vida en sus manos. Veían a Ramón como una figura mítica a imitar. Su carácter explosivo, imprevisibilidad y violencia ilimitada encarnaba para ellos el ideal del narco todopoderoso. Para estos jóvenes, el crimen no era una cuestión de supervivencia económica, sino una forma extrema de entretenimiento, llevándolos a comportamientos cada vez más aberrantes, desde sobredosis espectaculares hasta ejecuciones gratuitas por aburrimiento. Explotaban la geografía única de Tijuana para crear un sistema casi perfecto de impunidad. El escenario era quirúrgico en su precisión. Después de una ejecución en territorio mexicano, los jóvenes asesinos se dirigían al cruce fronterizo en sus autos de lujo.
con pasaportes estadounidenses en mano y sonrisas confiadas en los labios, cruzaban a San Diego. En cuestión de minutos, estaban fuera del alcance de la justicia mexicana, y su reputación atraía cada vez más reclutas sedientos de dinero fácil y emociones fuertes. Acuérdense de El Kitty. A diferencia de los narcos tradicionales, no se le veían botas de piel de cocodrilo ni cadenas de oro macizo. Con su camisa bien planchada, el Kitty parecía más un contador que un señor de la guerra. Podrías haberlo visto en un restaurante elegante sin sospechar jamás que este hombre había ordenado numerosas ejecuciones. Gracias a su excelente trabajo en transporte y distribución, el Kitty desarrolló una fuerte amistad con Ramón, hasta convertirse en un lugarteniente esencial entre los narco juniors. Esta célula no era solo una fuerza de ejecución, también formaba parte del Consejo de Jefes del Grupo de Tijuana. Funcionaba como la verdadera ala armada de la organización, recibiendo instrucciones directas para cumplir misiones. Dentro de este Consejo de Jefes, discutían lo que sucedía y especialmente señalaban a quienes no pagaban correctamente su derecho de piso. Los hermanos sabían que el Mayo estaba usando rutas para mover su mercancía por el corredor de Tijuana sin pagar lo requerido. Llevaban cuentas precisas y veían la deuda acumularse, pero aún así preferían ser pacientes para preservar su relación de larga data. Ramón quería eliminar al Mayo sin mayor demora, pero Benjamín se oponía, argumentando que tal acción provocaría una ruptura definitiva con sus otros aliados de Sinaloa. Según una declaración posterior de Benjamín, él consideraba al Mayo un gatito inofensivo. Sin embargo, no podía decir lo mismo de otro hombre que lo pisoteaba como un verdadero dolor de cabeza, el Chapo. Después de la reunión en Acapulco para repartir territorios y operar en paz, algunos no estaban realmente satisfechos con su asignación, que consideraban injusta. A El Chapo se le había asignado Tecate, que comparado con Tijuana parecía una ciudad pequeña. Los hombres de Tijuana habían heredado una verdadera mina de oro con una ventaja competitiva considerable, gracias a rutas ya establecidas hacia Los Ángeles, mientras que Tecate daba principalmente a un desierto. Además, según las nuevas reglas, el Chapo ya no podía usar el corredor de Tijuana sin pagar el piso, aunque ya había establecido sus propias estructuras logísticas allí desde hacía algún tiempo. Su grupo también ya estaba en proceso de construir un nuevo túnel bajo esta frontera, con planos y construcción ya bien avanzados. No olvidemos que el Chapo albergaba un profundo odio hacia los hermanos Arellano desde la eliminación de su amigo El Rayo en una fiesta en Tijuana. El Chapo también responsabilizaba a Miguel por haber concedido impunidad a los hermanos Arellano tras esta eliminación. Estos últimos eran claramente los favoritos de Miguel y gozaban de considerables privilegios en la reestructuración del grupo. Mientras Miguel dirigía la organización de Guadalajara, prevalecía cierto orden y los conflictos se apaciguaban rápidamente. Pero con el jefe encarcelado, nadie podía controlar al Chapo ya. Además, no actuaba solo, colaboraba estrechamente con su socio Héctor Palma, quien también había sido asignado a una plaza ubicada más al este. En otras palabras, el dúo ya estaba en competencia con el grupo de Tijuana por el control del narcotráfico hacia Estados Unidos, en esta costa noroeste. No puede ignorarse el ascenso hacia la notoriedad de operadores anteriormente de bajo nivel como el Chapo y Héctor. Los hermanos Arellano logran infiltrar a un venezolano, Rafael Claver Moreno, para atacar a sus rivales. El plan es tan simple como perverso. Primero, Rafael se acerca a la hermana de Héctor para ganarse su confianza y, sobre todo, la de la organización. Luego, ejecuta la otra parte del plan que requiere más tiempo. Seduce a Guadalupe, esposa de Héctor,
la enamora y la manipula hasta convencerla de huir con él a Estados Unidos, llevándose a sus 2 hijos pequeños con Héctor, de 4 y 5 años respectivamente. Como una pareja secreta y enamorada, se dirigen luego a San Francisco, donde la mujer retira varios millones de dólares de una cuenta bancaria perteneciente a su esposo. Pero lo que debería ser una nueva vida se convierte en una pesadilla. Unas semanas después de su desaparición, Héctor recibe un paquete helado, una caja que contiene la cabeza decapitada de su esposa. El horror apenas comienza. Unos días después, llega un segundo paquete, un video que muestra a sus 2 hijos lanzados desde un puente en Venezuela, filmado durante su caída fatal. Rafael filmó este acto indescriptible, rompiendo no solo el código de honor de los cárteles que protegía a las familias, sino también el último fragmento de humanidad de Héctor, quien nunca volvería a ser el mismo. Rafael es arrestado poco después en Venezuela, donde sufrirá una brutal liquidación en prisión. Ojo por ojo, todos sus hijos también serán liquidados. En memoria de su familia, Héctor construirá un mausoleo en el cementerio de Culiacán, cuyo costo ascenderá a aproximadamente $500,000. Aunque la infiltración se atribuye generalmente a los hermanos Arellano, la orden supuestamente habría sido dada por el padrino Miguel para vengarse de Héctor. Este último había comenzado a realizar operaciones independientes, desviando clientes de Miguel. Este ascenso autónomo no era tolerado. Debía aprender respeto por la jerarquía. El supuesto hombre de confianza del Chapo en ese momento, el Gordo, también confirma esta versión, testificando que el conflicto con los Arellano habría estallado tras la ejecución de la familia de Héctor, ordenada directamente por Miguel. Sea, como veremos más adelante, tanto los hermanos de Tijuana como Miguel mismo terminarán en su lista negra. Primero la liquidación del amigo del Chapo, luego la de la familia de Héctor. El odio se intensificó gradualmente. Finalmente, en 1991, el nuevo sistema de plazas establecidas comenzó a colapsar. Una vez asignados los territorios, nadie respetaba este sistema y cada quien comenzó a operar en las zonas de los demás. Según el testimonio del hermano de El Mayo, fue durante este año que el Chapo violó los acuerdos territoriales al pasar cargamentos por Tijuana sin la autorización de los hermanos Arellano, provocando así el conflicto. Fuera de Tijuana, el poder del Mayo se limitaba esencialmente a su bastión en Sinaloa. La geografía impone una realidad inevitable. Para mover su mercancía hacia el norte, debe forjar alianzas estratégicas con quienes controlan los puntos de cruce fronterizo. Esta limitación, sumada a su categórico rechazo de pagar el impuesto de paso por los Arellano, lo acerca naturalmente al Chapo y Héctor, quienes también trabajan con Amado manteniendo su autonomía. En cuanto a los hermanos Arellano, el Mayo navega aguas turbulentas. Necesita mantener relaciones cordiales con ellos, habiendo invertido considerablemente en infraestructura en su territorio. Abandonar estas inversiones habría sido una pérdida total, pero la presión sigue aumentando. A diferencia de la guerra abierta que ya enfrentaba a los Arellano contra el Chapo, el Mayo aún intenta preservar un equilibrio frágil. El verano de 1991 marca un punto de inflexión. Las calles de Tijuana y Culiacán se transforman en cementerios al aire libre, y los decomisos de drogas se multiplican, atrayendo la atención de medios y policías que resulta perjudicial para los negocios. La situación se vuelve insostenible, haciendo esencial el diálogo entre facciones rivales. Los hermanos Arellano, conscientes de los lazos que unen al Chapo y el Mayo, hacen un gesto diplomático.
Benjamín le pide a Mayo que organice una reunión entre los tres, esperando encontrar un terreno común con el Chapo. La reunión se lleva a cabo en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Solo participan los tres hombres, con sus respectivos guardias formando un perímetro de seguridad alrededor de la residencia. Tras esta reunión, Benjamín anuncia que los canales de comunicación se restablecen y que la situación está bajo control. Da instrucciones claras a sus hombres, evitar cualquier acción que pueda reavivar tensiones con el grupo del Chapo. Sin embargo, a pesar de estas aparentes resoluciones pacíficas, el Chapo rápidamente reanuda sus operaciones en el corredor de Tijuana. Más provocadoramente, intensifica sus esfuerzos para corromper a las autoridades locales, lo que provoca varios decomisos de cargamentos pertenecientes a los hermanos Arellano. En medio de este conflicto cada vez más intenso, el Mayo se encuentra en una posición delicada, obligado a tomar una decisión estratégica entre las dos facciones rivales. Vicentillo toma la palabra. En 1991 yo estudiaba en la ciudad de Tijuana. Estaba en primer grado de preparatoria, tenía 15 años, cuando un día saliendo de mi casa iba a recoger a mi novia, la que ahora es mi esposa. Ella vivía en Los Ángeles. Cuando salí de mi casa, como a 6 cuadras, se me cierra una van, una camioneta cerrada. Se baja una persona que me quiere abrir la puerta y me ordenó a gritos que me bajara. Yo cerré con seguro la puerta y aceleré el carro. Y cuando arranqué escuché un balazo y el vidrio de mi carro vi que se rompió o se astilló, porque el carro en el que yo iba era blindado. 15 días atrás mi papá me envió el auto y me mandó a decir que no saliera a la calle si no andaba en ese carro. El Mayo percibió que el peligro se acercaba, especialmente porque varios de sus socios habían sido eliminados recientemente. Su hijo Vicentillo afirmó haber reconocido la voz de Ramón en la radio del tirador durante el intento de liquidación. Informado del incidente, el Mayo contactó de inmediato a Ramón para obtener explicaciones. Como era de esperarse, este negó categóricamente cualquier participación. Pasa el tiempo y la situación se vuelve crítica para el Mayo. Benjamín exige no solo su lealtad, sino también reclama más de $20 millones que considera debidos. Los hermanos Arellano habían contabilizado meticulosamente sus ganancias y calculado lo que el Mayo les debía por derecho de paso. Los Arellano manejaban la frontera como si fuera su propiedad privada. El Mayo sabía que al negarse a pagar, corría el riesgo de que pusieran precio a su cabeza. A principios de 1992, decide trasladar a sus dos familias a Culiacán, en Sinaloa, donde se sentía más seguro. Esta ruptura con Tijuana llevó al Mayo a apoyarse más en su otro compadre, el Chapo, ya acompañado por Héctor. El Azul también se convertiría en un miembro esencial del grupo de Sinaloa. Unos meses después, se producen explosiones frente a dos residencias en Culiacán, una perteneciente al Chapo y otra al Mayo. En el caso del Mayo, una bomba estalla justo enfrente de la fiesta de cumpleaños de su hijo Serafín. Su madre afirma que el ataque fue orquestado por los hermanos Arellano. Durante una audiencia posterior, testificaría que el presunto autor era el mismo hombre que había sido padrino de su hijo. Desde ese día, nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. Los mismos hombres que poco antes se habían puesto de pie por nuestros hijos en la iglesia y prometieron criarlos como buenos católicos, ahora intentaban matarlos. Esta lucha territorial empañó la reputación de los hermanos Arellano en Tijuana. Según el testimonio del lugarteniente, el Kitty, se organizó una segunda reunión diplomática para intentar aliviar las crecientes tensiones. Mientras Benjamín se prepara para asistir, su hermano Ramón le informa que ha recibido información alarmante. El Chapo planea eliminar a Benjamín durante este viaje. Esta revelación es decisiva. A partir de entonces, Ramón desarrolla una obsesión con el Chapo, jurando eliminarlo antes de que los destruya.
Los hermanos Arellano se sienten tan poderosos que no solo comienzan a aumentar este llamado derecho de piso para cualquiera que use su corredor, sino que también extienden su territorio para apoderarse de más áreas a lo largo del Pacífico. Pero mientras los hermanos se creen intocables, otra venganza queda por saldar. En septiembre de 1992, 9 personas fueron secuestradas en distintos lugares con la complicidad de miembros corruptos de la policía judicial. Todos tenían algo en común: lazos familiares o de amistad con el encarcelado Miguel Félix Gallardo. Entre las víctimas habían 4 miembros de su familia, amigos cercanos e incluso abogados que trabajaban para él. Unas horas después, los 9 cuerpos fueron encontrados en una carretera del sur de México. Tenían las manos atadas a la espalda y evidencia de tortura. La operación se atribuye a Héctor Palma actuando con su amigo El Chapo, no solo para vengarse, sino también para enviar un mensaje claro al ex jefe: su tiempo había terminado. Es interesante notar que Miguel, quien permanecería encarcelado durante décadas, especificó en una carta escrita en 2009 a un periodista que nunca había ordenado la eliminación de la familia de Héctor Palma. También negó cualquier relación familiar con los hermanos Arellano Félix, contrario a la información ampliamente difundida en la prensa, que lo presentaba como su tío. Sea cual sea la verdad, el grupo de Sinaloa apenas comenzaba. Y si los hermanos Arellano Félix se creen invencibles en su fortaleza de Tijuana, aún desconocen que esta guerra, ahora inevitable, eventualmente también los consumirá.